Buenas noches a todos. Vamos a empezar con la parashá de esta semana, que es la parashá Vayeshev. Y esta parashá es una parashá, desde mi punto de vista, muy especial. Digo, todas son especiales, pero Vayeshev es una parashá que continuamente conecta con la fiesta de Hanukkah. Y miren qué interesante es que en la fiesta de Hanukkah es la única fiesta en la cual los 8 días de Hanukkah hacemos después de la Midá el Alel. Y ya sabemos que el Alel contiene un código, Lamed Lamed He, que básicamente lo que hace Lamed Lamed He es abrir el recipiente a nuestra alma. Es decir, Hanukkah conecta con el recipiente de nuestra alma, pero además son 8 días de aceite a Shemen, que sabemos que a Shemen es la permutación de Neshama, conecta con el alma, y además son 8, lo cual quiere decir que conecta desde Malhut hasta Binah. Entonces, no hay otra fiesta que conecte en esta magnitud. Incluso hay discusión respecto al nivel de conexión que genera Hanukkah comparativamente con la capacidad de limpieza y conexión del alma que genera en comparación con Kippur. Y curiosamente, la parashá Vayeshev coincide con esta fiesta y vamos a ver por qué. Empieza esta parashá Vayeshev y dice: Vayeshev Yaakov Beretz Megure Aviv. Beretz Kenan. Dice: y se asentó Jacob en las tierras que habitó su padre, en la tierra de Kenán. Primero, en el momento en el cual ya estamos hablando de la tierra de Kenán, no estamos hablando de Israel, estamos hablando ya de Canaán. Canaán ya está hablando al nivel del alma del Nefesh. Ya nos habla de un nivel espiritual más bajo. Y nos dice que Jacob se asentó en las tierras de Kenán. Es decir, no subió, ya no se movió, se asentó. Y es que cuando nosotros nos sentimos muy seguros de que estamos bien en términos de espiritualidad, ahí empiezan los problemas. En el momento en que Jacob se asentó, empezó, pareciera, un caos en su vida. Claro, este caos fue utilizado por Akadosh Baruj Hu, pero en realidad, para Jacob, fueron días de muchísimo sufrimiento. Y es que si nosotros no queremos tener esos sufrimientos en la vida, tenemos que estar continuamente en un estrés permanente en términos de la espiritualidad y no asentados. Entonces, habla que esta fue la tierra donde peregrinó su padre. Y esto encierra grandes secretos. Dice que él aprendió, su padre, a enseñar Torah, Isaac. Aprendió en Hebrón. Y ya sabemos que en Hebrón hubo el suceso de Macpela, etc. Pero ahí enseñó Torah Isaac y también anteriormente su abuelo Abraham. Pero dice que se asentó, es decir, pensó que había terminado el sufrimiento de enfrentar a Esav. Y nosotros, ya lo he explicado muchas veces, pongan mucha atención. Nosotros no solo venimos a perfeccionarnos en nuestro carácter, venimos a perfeccionar nuestras virtudes, pero para con los demás. Es decir, no se trata de que tú haces tefilá, haces meditación y te vas a la esquina. No, el verdadero tzadik sale de su jaulita y se enfrenta con todos los demás. Cuando deja de cumplir su objetivo el tzadik, se genera un nuevo caos. Por eso no paro de dar las clases, no paro de enseñar, no paramos nosotros nunca. Tenemos que elevarnos continuamente. Y esta parashá, lo que nos explica, pongan atención, es dónde se origina la carencia en nuestra vida.
Primer tip de la parashá, no asentarse. No importa el nivel espiritual que tengas, no te asientes. Segundo, nunca en la tierra de Canaán. Es decir, en la parte más baja, en el nivel del Nefesh, como si fuéramos simples mortales. No es así. Al contrario, esta parashá está conectada con Hanukkah en Bereshit. Vean qué importante como Hanukkah, mucha gente piensa que no está en la Torá y se equivocan grandemente. Ahí lo dejo nada más de tarea. En Bereshit capítulo 1, donde dice la famosa frase, y Dios creó los cielos y la tierra, bla, 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 o sea, todo este rollo mal traducido, que en realidad dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Si continuamos leyendo, la palabra número 25 de Bereshit es Or, cuando dice, e hizo la luz. Or, refiriéndose que la fiesta de las luces, es decir, Hanukkah, se celebra el 25 de Kislev. ¡Qué casualidad! En realidad, si queremos entender la historia de Yosef, para todos aquellos que se hacen bolas y quieren entender quién es Yosef, sí sabemos que Yosef es la Sefirá Yesod, es la meditación, es el control de la sexualidad, la conciencia sobre la sexualidad. Pero para hacerles fácil el entendimiento de Yosef, pensé cómo explicárselos, y es que la historia de Yosef es la historia del alma. En la historia del alma que es vendida, y esta alma llega a Egipto, que es este mundo físico. Estamos hablando de los hermanos que hablan de un odio por Yosef. Los hermanos de Yosef representan las fuerzas astrales. Las 12 tribus de Judá, los 12 hermanos representan los 12 signos del zodiaco. Estamos hablando del odio que existe en el mundo angélico por la creación del hombre, lo cual nos remite otra vez a Bereshit. Entonces, si quieres entender a Yosef, es la historia de cómo el alma se vuelve prisionera en Egipto, en el mundo material, en un cuerpo. De ahí, les pido que a partir de esta explicación entiendan todo el contexto de la parashá. Entonces, si leemos la parashá, dice, esta es la historia de Jacob. ¿Por qué nos dice eso? Dice, Yosef, su hijo, tenía 17 años de edad. Y ya sabemos que 17 está relacionado con la palabra Tov, bueno. ¿Qué fue bueno? Cuando hizo la luz. ¿Qué es lo que es bueno? Hanukkah. Está hablando de cómo conecta nuestra alma, nuestra neshama, con el nivel de Binah. ¿Y qué es Yesod? ¿Qué es Yosef? Es la meditación. Yesod es el Sod de la Yud. Y la Yud es la meditación cabalística. Por lo tanto, nos explica cómo es que cuando nosotros no conectamos con nuestra alma, no meditamos, se vuelve el alma esclava de un cuerpo en el mundo físico. Esa es la historia de Yosef. Y entonces empieza, dice que él y sus hermanos pastaban ganado. ¿De qué ganado? Ya sabemos que la palabra son, ganado, representa y estaba asociada con el mundo de demonios. Es decir, en la tierra de Canaán, ¿qué privaban? Los demonios, la envidia, y entre ellos también la envidia que privaba de los hermanos sobre Yosef. Es la envidia que tiene el mundo angélico sobre el mundo del hombre, que es encarnado en un cuerpo y que tiene grandes poderes con este cuerpo, con su alma. Y entonces dice que era amigo de los hijos de Bilhá y de los hijos de Tzilpá, esposas de su padre. Curiosamente, no habla de los hijos de Lea y de los hijos de Rachel, porque todavía no estaba Benjamín. Y de cualquier forma, si lo estuviera, y lo hacemos referencia, no lo señala. Si se fijan en toda esta historia, no aparece Benjamín.
porque Benjamín se encontró completamente aislado de la influencia de sus hermanos y siempre cuidó su sexualidad. No es el caso donde había una contaminación relacionada también con el mundo de sus hermanos, porque Bilhá y Tzilpá pertenecen al lado izquierdo, no al lado derecho. Y entonces dice, solía contar lo que ellos hacían de mal a su padre. ¿De qué está hablando? Del manejo de su sexualidad. Yosef sabía la importancia de la Brit Milá, de la circuncisión, del cuidado del Brit. Y entonces dice que por esta razón, inmediatamente lo dice, el padre Israel, no dice Jacob, Israel, es decir, aquel que conecta, Yashar él, amaba a Yosef, porque el que conecta con el mundo espiritual ama a Yosef, ama a Yesod, ama la meditación, ama el cuidado de su sexualidad. Dice, más que los demás, pues su hijo era predilecto y le hizo una camisa rayada muy fina, que representaba esa camisa los 3 patriarcas. Es decir, sabía dominar el mundo del Gesed, la contención de la Geburá, la bondad y finalmente el equilibrio de la columna central. Yosef es la columna central junto con su padre Jacob. Y entonces, ¿qué pasa? Empieza a contar acerca de los sueños. Y ya sabemos que aquí es el primer error que comete Yosef. Y es el primer error por el cual viene carencia a nuestra vida. El primero, ya lo expliqué, perdónenme, es el segundo. El primero es asentarnos. El segundo error en nuestra vida es contarle nuestros sueños a las demás personas. Igual también cuando le cuentas tus proyectos a las demás personas. Porque en la medida que tú lo has soñado y lo visualizas, la respuesta que te dé la otra persona, si no te quiere bien esa persona, te lo va a mermar. Y viene una situación donde está fijándote una consecuencia a cambio de lo que tú le platicas. Y entonces continúa la parashá y vamos a entender un poquito más de este contexto. Fíjense qué interesante. Yosef había sido el primogénito de los 2 hijos de Rachel. Sus hermanos, que no tenían esta conexión con el alma, sino que estaban conectados con los 5 sentidos, temían que ocurriera lo mismo que pasó con Ismael y con Esab. Es decir, ellos decían, nosotros somos 10, el árbol de la vida tiene 10 sefirot, por lo tanto, estos 2 salen sobrando. Y por si fuera poco, tanto Ismael, que era el primogénito, como Esab, que fue el primogénito, eran un problema. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a matar al primogénito de estos 2. Tengamos mucho ojo. Aquí es como, lo que nos explica es como el Yetzer Hará, nuestro egoísmo, nuestra forma de ver las cosas maliciosamente, está pegado, ¿no? Decía Jacob, líbrame de mi hermano Esab, líbrame de ver las cosas con mis 5 sentidos, líbrame de estar pegado al mal. Pues pensaban ellos que iban a hacer a un lado a este hermano. De ahí los celos. Es decir, el celo viene del deseo de recibir. Este viene a quitarnos lo que nosotros tenemos. No importa cuán elevado sea. Las 10 sefirot constituimos un árbol de la vida. Este viene a quitarnos. ¿Y quién eres tú para juzgar así? Pero el decreto de Hashem sucederá en función de su conciencia. Entonces, ¿qué pasa? El deseo de Hashem es muy superior. E incluso utiliza los celos de las personas para hacer corrección en los demás. Por eso, los celos y rencores y la envidia son un reflejo del Yetzer Hará. Punto. No le des más vueltas. Si tienes envidia, rencor o celos de lo que sea o de alguien, es un reflejo del Yetzer Hará. El segundo problema, que fueron los sueños, que los interpretaban bajo la misma percepción. ¿Cuál es todo el tema en la vida? Percepción.
En el momento en que tú no identificas el alma del otro como una extensión de tu alma, empiezan los problemas de percepción. Entonces, ellos iban a ser hechos a un lado, y esta es la misma enseñanza que ya teníamos de las parashot anteriores. Esta primera enseñanza de la parashá nos enseña que es un error actuar conforme a nuestra lógica. Este es justamente el engaño de las fuerzas astrales. Ellos pensaban que los 10 hijos que habían eran los que serían únicos. Y además, ojo, ellos no trataban igual a los hijos de las concubinas de su padre. Los maltrataban. Por eso es que Yosef se hizo amigo de aquellos que ellos maltrataban, para compensar. ¿Qué significa entonces cuando los hermanos se organizan y hacen toda esta historia de vender a Yosef? Vender a Yosef es forzar a vivir el alma en un cuerpo. Entonces dice que lo aventaron en un pozo, pero el pozo, a diferencia de otras parashot que representa a Kadosh Baruj Hu, este pozo se dice que tenía adentro víboras y escorpiones. La víbora, ya sabemos que está relacionada con la víbora del Gan Eden, del mundo celestial, donde sabemos que es la fuerza de Samech-Mem, aquello que te aleja de la Torah, S-A-M-A-E-L. Y por otro lado, de escorpiones. Y la punta del escorpión es un veneno que inyecta, similar a la semilla del hombre, nada más que del lado negativo. Es decir, la impureza sexual y el alejamiento de la Torah es lo que hunde a Yosef en un pozo. Es lo que hunde al alma y la aprisiona. Automáticamente lo que te aleja de la Torah y lo que te lleva a la impureza sexual te va a hundir en la vida y te va a ocasionar carencia. Entonces dice el Zohar, a través de la clase que da mi maestro, dice, las aflicciones del justo, y sabemos que Yosef Atzadik es llamado José el Justo, son muy numerosas, pero a Kadosh Baruj Hu le salva de todas sus penas. Pero la pregunta es ¿por qué? Porque el justo no es un hombre que es bueno, muy religioso, muy conectado, muy meditador, no. Lo que tiene es que el justo es un canal de Akadosh Baruj Hu para traer luz, sabiduría a este mundo. Él no es más que un instrumento. Dijo el otro día mi hija en una expresión, yo soy un peón. Me usó como peón. Exacto. El justo es un peón del Creador. Por lo tanto, esas penas le maduran y le ayudan a elevarse a un nivel donde entonces es capaz de llegar a donde de forma simple no puede. Yosef se elevó a base de estas penas, y es que Akadosh Baruj Hu necesita que el justo se eleve en ese sentido. De ahí que muchos de nosotros en ocasiones tratamos de actuar con la mayor rectitud posible y aún con todos nuestros cientos de errores. Y aún así vienen situaciones muy difíciles, muy angustiosas y preguntamos ¿por qué? Porque Akadosh Baruj Hu necesita de ti. Te está apretando, te está madurando, te está sacando el aceite de oliva, machacándote en las primeras prensas para que fuera aceite puro. Ahora, ¿qué pasa? Refiriéndose a este odio del mundo angélico, el espíritu del mal reina solo en los primeros años de vida. Ya explicamos que todos nacemos como Jacob, atados a un Esav. Por eso el espíritu del mal se llama viejo rey que esclaviza a los hombres. ¿Qué le pasó a Yosef? El viejo rey lo esclavizó. ¿Por qué? Porque el espíritu del mal toma control sobre, en este caso, le da penas al justo para que el justo se eleve. En Rosh Hodesh, llega una fuerza de clemencia que atenúa el espíritu del mal. Por eso tenemos que estar muy pendiente del Rosh Hodesh
en este nuevo mes que empieza, que además se va a cruzar con Hanukkah. Entonces, el problema es que en este sentido, el querer recibir, el ego, el Yetzer Hará, lo que hace es que finca paradigmas en nuestra vida. Cada vez que nosotros tenemos deseo de recibir, finca paradigmas en nuestra vida. Ya no sabemos ver la vida de otra forma, porque es nuestro deseo de recibir. Y eso nos vuelve torpes, nos hace que nos asentemos. Es un pensamiento que nos han enseñado por tantos años, como por ejemplo, si tú te vistes de esta forma, te ves mal. Si tú haces tal cosa, es así. Entonces, nos lo han repetido tantas veces que nos fincan un comportamiento anclado en la conciencia. El más importante de todos los paradigmas que nos dan todos nuestros supuestos amigos protectores, que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros amigos, ¿sí? El más anclado de todos los paradigmas es la lógica. La lógica aprendida a través de los 5 sentidos. ¿Qué les enseñan a los niños en la escuela? A usar su lógica. ¿Qué les enseñan? Que cada vez que ellos no piensan de forma lógica, les bajan calificación. ¿Qué les enseñan en matemáticas, en biología, en química, en física? La lógica. Y cada una de estas ciencias ha estado equivocada repetidamente a través del tiempo. Entonces, el paradigma te dice que resuelvas en la tierra, en realidad. ¿Cómo? En Kenan. Que resuelvas con el nefesh, que resuelvas con el impulso. Por ejemplo, que si tienes mucho dinero, estás bien en este mundo. Son maneras de pensar a base de prejuicios. Y estos prejuicios se anclan en nuestro deseo de recibir, y eso es Kenan, es el nefesh, es un arca, pero es una fuerza muy animal. Es la misma fuerza que estaba anclada en la época del arca de Noah. El estudio de la Cábala lo que hace es romper esos paradigmas, rompiendo con esa estructura de prejuicios. Entonces, Jacob no cayó en los paradigmas cuando aparentemente perdió a su hijo Yosef. Y eso es muy valioso, porque el sufrimiento de Jacob le salvó de la hambruna. De hecho, el sufrimiento de Jacob, para que ustedes vean cómo Akadosh Baruj Hu trabaja, le salvó de la esclavitud. Es decir, los paradigmas que están dentro de nosotros, ¿cómo se manifiestan? A través de la tristeza, de la decepción y de la ignorancia. Aquí hay un gran secreto. Dije que la historia de Yosef es la historia del alma, pero también nos demuestra cómo es que trabaja Kadosh Baruj Hu. Esto lo hemos conversado personalmente mi maestro y yo varias veces. La historia de Yosef es también la historia de nuestra vida, para entender que las cosas buenas y las cosas malas que suceden en nuestra vida es un rompecabezas perfecto, donde nos explica que nuestra vida está llena de piezas que el Creador va poniendo. Y nosotros no entendemos nada, porque no vemos la figura completa. Nosotros vemos un elemento, como expliqué, por ejemplo, de tristeza, de decepción, de depresión. Pero no entendemos el hilo conductor de todas las cosas, porque no tenemos la capacidad de ver un cristal transparente que une al mundo físico con el mundo espiritual. Dice el Arizal que todo el propósito de nuestra vida es transparentar ese cristal en medio del mundo físico y el mundo espiritual. Si Yosef no hubiera sido vendido por sus hermanos, su propia familia hubiera muerto de hambre. Todo Egipto hubiera perecido. Y eso era un decreto que afectaba a toda la tierra en ese momento. En su totalidad, esto es la enseñanza de Yosef, que está en 4 parashiot. Es decir, nos explica cómo el nombre del tetragrama de Yud-Ke Vav-Ke
Tiene toda la fuerza concentrada al nivel de Yesod. Muchas veces, precisamente por esta razón, Akadosh Baruj Hu se lleva a los tzadikim, a los justos, para que el Yetzer Hará no tome presa de ellos. La función del tzadik es detener al Yetzer Hará, es alejar esos paradigmas, cambiar su conciencia y es dejar de pensar conforme la lógica. ¿Quién iba a pensar que en la escuela le preguntaban a la gente, bueno, yo voy a sacar una aplicación que va a traer que las personas van a compartir su coche? ¿Y qué porcentaje de mercado vas a lograr? El 100%. Eso es Uber. Para Uber, toda persona que tiene un coche es un cliente. ¿Y qué te dicen en la escuela? No, segmenta el mercado. Divide el mercado para ver qué porción vas a atender. No, Uber rompió completamente el paradigma. Amazon rompió completamente el paradigma. Airbnb, la compañía de reserva de apartamentos, casas, etcétera, vale hoy día más de 18 mil millones de dólares, vale más que la cadena Hilton y no tiene un solo hotel. Por eso, estamos hablando que el mundo causal es el que hay que activar, no el mundo de los efectos. Jacob estudiaba la Cábala y tenía 2 Sukkot. En una meditaba y en la otra estudiaba. Por eso es llamado perfecto. El que estudia y el que medita, es decir, también el que hace tefilá está meditando, es llamado perfecto. La armonía es la corrección del mundo de arriba y del mundo de abajo. Esa es la armonía. Si tú solo actúas en la armonía para que todo el mundo esté bien en el mundo de abajo, eso no es la armonía. Otra vez va a regresar el caos. Jacob es, en pocas palabras, Tiferet, que es el nombre de Yud Ke Vav Ke. Y Yosef es Shin Dalet Yud, Shaddai. Por eso, cuando se enfrenta a la esposa de su patrón, de Potifar, dice que vio la cara de su padre. Es decir, esto hace a Yud, Shin, He, Dalet, Vav, He, Yud. Es la unión de Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Eso es lo que significa que vio la cara de su padre. Yud, Shin, He, Dalet, Vav, He, Yud. A lo mejor me estoy equivocando. A ver, es Yud, Shin, He, Dalet, Vav, He, Yud. Sí, correcto. Perdón, corrigiendo, disculpen mi error. No, es Yud, Shin, He, Dalet, Vav, Yud, He. La unión de Yud Ke Vav Ke con Shaddai. Esa es la meditación que hace el hombre en la unión sexual. Es decir, la conciencia por encima de la emoción. La conciencia sobre todas las cosas. Cuando una persona está muy influenciada por el Yetzer Hará, lo que hace es debilitarle su cuerpo a Kadosh Baruj Hu. ¿Para qué? Para que con la enfermedad, con el dolor, se fortalezca el alma. Y esto lo explica el Talmud en Shabbat 30b. Entonces, ¿quién era la esposa de Potifar? Era la reencarnación de la demonia L-I-L-I-T. Es decir, la que busca la pérdida de la semilla del hombre. Lo que representa también la fórmula de los escorpiones del pozo, para que estemos muy claros, está ligado. Entonces, cuando nosotros, por el contrario, buscamos hacer por los demás, preocuparnos por los problemas de los demás, estudiar, hacer oración por los demás, meditar por un buen tiempo, lo que hace esto es fortalecer el alma. ¿Y a quién no le gusta? Al cuerpo. Por eso cuando estudiamos nos sentimos a veces cansados.
Entonces, de forma contraria, la bendición no entra. Y esto lo vemos en la experiencia de Jacob y de Yosef. Cuando Jacob se entristece por la pérdida de Yosef, no hay bendición. En todo ese proceso no había bendición. La tierra había hambre. ¿Hambre de qué? De conocimiento es de lo que está hablando. Entonces, la tristeza es una prueba de un alma débil. Y continuamente repite la parashá que Yosef así había sido prisionado y menciona continuamente Zohar, Zohar, Zohar. Lo menciona en la parte de prisión. Lo voy a mencionar aquí específicamente. Estoy buscando aquí en la parashá que cuando es encarcelado, denme un segundo, lo voy a buscar directamente. Aquí Yosef. Menciona continuamente la palabra Zohar. Perdón, lo que pasa es que está más adelante en la parashá y luego se mete a la historia de Tamar y de Jacob. Por ejemplo, nada más para dar una referencia, en el versículo 22, capítulo 39, dice, y entregó el jefe de la cárcel, y dice, Vaiten Sarbet Hatzoar. Entonces, Hatzoar. Y luego dice, y el propio jefe Bet Hatzoar. Y entonces menciona continuamente la palabra Zohar. ¿Y cómo se liga esto con el estudio que dice el Zohar? Porque el Zohar es lo que te libra de la prisión del cuerpo, lo que abre tus ventanas hacia el otro mundo. El Zohar, dicho directamente por tal, es el alimento del alma y es lo que ancla una nueva conciencia en la persona. Es decir, Yosef nunca se quejó cuando estaba en la cárcel, porque sabía que había una razón por la cual él estaba ahí. Y todos nosotros cuando tenemos un problema, nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos, y yo me incluyo, pero en realidad no entendemos que hay una razón por la cual estás ahí. Entonces, para un humano, lo que hay que anclar es el paradigma de la alegría. Ese es el paradigma que hay que anclar. Para un ser humano, es posible guardar su cuerpo en gran pureza cuando su cuerpo está roto. Cuando su cuerpo está roto, cuando está enfermo su cuerpo, no comete cortocircuitos. Cuando nos duele el cuerpo muchísimo, que nos sentimos realmente enfermos, Hasbe Shalom, es cuando en ese momento no estamos teniendo críticas a los demás y no hablamos mal de los demás y no andamos haciendo incorrectas actitudes. Ahí es cuando nos sentimos muy apegados a Dios y muy agradecidos por todo lo que nos dan. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para no caer en eso? Haz resistencia. Saca de tu bolsillo para dar a los demás. Haz feliz a los demás. Estudia de madrugada. Ayuna. Realmente te libra de todas las penas esto. Rompe el cuerpo para ayudar a los demás y para dar a los demás. Miren, aquí donde estoy ahorita son las 3 de la mañana y estamos en clase. ¿Qué estamos haciendo? Rompiendo el cuerpo para dar a los demás. Esto hace bajar la presencia divina, la Shejinah, y evitar innumerables penurias. El templo sustituía el estudio del Zohar y era como una especie de hospital cósmico, para que lo entiendan. Pero ahora no tenemos templo. Ese templo somos nosotros y nosotros tenemos que hacer esa labor. La gente que está en contra de la Cábala, y cuando estamos hablando de la gente que está en contra de Yosef, es lo mismo, el Sod de la Yud, es decir, de la meditación y el estudio del Sod, el estudio del secreto. La gente que estaba en contra de Yosef son llamados culpables. En realidad estamos hablando de quien está en contra de la Cábala. Entonces, ¿quién es llamado culpable? El que está en contra de la Cábala. ¿Por qué es llamado culpable? ¿De qué es culpable?
del sufrimiento que hay en este mundo. Es decir, que vengan palos del cielo para debilitar el cuerpo y elevar el alma. Y que entonces toda la gente tenga que recibir palo y palo y palo para que finalmente eleven su alma. Entonces, las meditaciones que en su momento nos enseñará y hará el Mashiach son superiores a las del templo. Y eso es llamado un olor agradable a Dios. Es decir, aquello que nos libera de la influencia del cuerpo es llamado olor agradable a Dios. ¿Y por qué lo podemos comprobar? Porque en el momento que se hacían los holocaustos, ¿qué era lo que se quemaba? El animal. Y cuando quemamos nuestro animal, cuando quemamos nuestras malas virtudes y solamente queda humo blanco, es decir, transformamos la sangre en humo blanco, lo rojo en humo blanco, eso es llamado aroma agradable a Dios. Transformar nuestra Geburá en Gesed. Ese odio que se refleja alrededor de Yosef es también el mismo odio que hay de los pueblos paganos hacia las almas de Israel. Motivo de la Segunda Guerra Mundial. Odio hacia el alma de Israel. Dios en ese momento observa cómo los paradigmas del hombre entran en conflicto con el pueblo de Israel. Aquel que solo conecta con el mundo de abajo, que solamente ve el mundo físico, equivale a los paganos de antes. Ahora, cuando Yosef habla de sus sueños, ¿quién es el ángel de los sueños? Gabriel Amalach, el ángel Gabriel. Gabriel es Geburá. Es decir, los sueños pueden tener parte verdad, parte falsedad. Depende de quién los interpreta. Hay 3 niveles de acercamiento al mundo profético de menor a mayor. El primero es el sueño. El segundo es la visión, es decir, la meditación. Y la tercera es la profecía, es decir, Dios hablando en la boca de la persona. Que ese nivel de profecía hoy no existe, para estar muy claros. Yosef comete el error de contar sus sueños a la gente que no lo quería. Y esto fue previamente creado en el cielo. Es decir, hasta lo que hizo Yosef de contar sus sueños a quien no lo quería, había sido decretado en el cielo. Por eso aquí aclara Rabbi Shimon Bar Yochai y dice, todo lo que ocurre en este mundo ya ha sido proclamado en el cielo. Isaac tuvo 2 hijos. Jacob fue bendecido arriba y abajo. Por eso fue llamado Ishtam, un hombre perfecto. Pero hay que entender esto. Quiere decir que era un hombre que conocía los secretos del cielo y también su forma de aplicarlos en este mundo. Es decir, estudiaba y hacía oración. Esav, por el contrario, se dedicaba a la caza. ¿Qué hacía? Matar. Y para tú poder matar un animal, le tienes que poner una trampa. Para atraparlo le tienes que poner una trampa. Por eso, las personas que están conectados a través de los 5 sentidos y de la lógica, les gusta hacer trampa. Les gusta brincar la lógica. Cuidado con esas personas. El origen de estas personas es la serpiente. Es Samechmem. Pero aclaramos que Esav, su príncipe, ojo, si es de los 5 sentidos, su príncipe, él es el ángel de la muerte. Es el árbol del bien y del mal. La conexión con los 5 sentidos están gobernados por el ángel de la muerte. Por eso menciona el Zohar que las aguas de la vasija de arriba son puras y las aguas de la vasija de abajo son impuras. ¿De qué está hablando? Sí, es que Yosef fue enviado a un pozo, pero dice que el pozo no tenía agua. El cuerpo se purifica a través del agua y la cábala es el agua que purifica el alma. El cuerpo es puro, se purifica con agua, pero el alma es kadosh. El alma se purifica con la cábala. Tahor
es puro y Kadosh es santo del otro lado, respectivamente, para entender la diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, sin pureza no hay conexión. ¿Qué quiere decir que a Yosef fue enviado a un pozo sin agua? Que no hay conexión. Que cuando no hay conexión, no hay pureza. Nadie que esté sin conexión le interesa ser puro. Nadie le interesa en ese sentido la pureza de su sexualidad, ni de su cuerpo, ni de nada. ¿Y qué pasa? Se atasca la bendición, para ser claros. Entonces, la clave es que la cábala se debe de estudiar no por conveniencia, sino por amor al alma, por amor a Dios, por querer. ¿Cómo tiene que ser ese amor a Dios? Primero, buscarle. Después, encontrarle. Luego, entenderle. Luego, acercarse. Luego, comprenderle. Y finalmente, amarle. Y al final, hospedarle en nosotros todo el tiempo, amándole dentro de nosotros. ¿Quién hace esto? ¿Quién de las personas de este mundo hace esto? De igual forma, las fuerzas celestes son para el alma lo que el alma es para el cuerpo, dice el Zohar. Las fuerzas celestes son para el alma lo que el alma es para el cuerpo. Es que el alma es lo que le da vida al cuerpo. Pero sobre todo, escuchen bien, sobre todo le da una forma de ver al alma que no puede ver de otra forma. Las fuerzas celestes le dan al alma una forma de ver las cosas distinta. De la misma forma, le da al alma una visión. Pero también el alma le da al cuerpo otra visión que de otra manera es imposible de ver. Eso es lo que significa. Esta que acabo de explicar es la historia de Yosef. Es cuando el alma comprende y ve un mundo que de otra manera no podría ver. Yosef sabía que Akadosh Baruj Hu estaba con él. Sabía que su pureza y su inclinación era correcta. Y confiaba en las enseñanzas que le había dado su padre. Pero confiaba más aún en Akadosh Baruj Hu. Solamente se equivoca en una ocasión, y es cuando está en la prisión y le dice al prisionero: acuérdate de recordarle al faraón de mí. No tenía por qué haberle dicho a una persona, sino tenía que haberle dicho a Akadosh Baruj Hu, gracias porque sé que a través de este peón te acordarás de mí. Entonces la gente viene a este mundo y piensa que su objetivo es nacer, crecer, comer, reproducirse y morir. Oigan, esa es la labor de los animales. En medio de todo este tiempo, pasarla bien, a base de un trabajo y de una familia. Es decir, están perdidos. Están perdidos. En ese momento es como cuando Yosef es vendido de un punto a otro. Ese es el alma que es vendida. Es el alma que es ultrajada de un punto a otro. No saben ni siquiera de qué mundo venimos, ni a dónde vamos. Eso es exactamente no ver. Es vivir sin ver, explica mi maestro. Tener una vida sin comprender las fuerzas astrales es literalmente vivir como ciegos. Es la diferencia entre la forma como un perro ve un árbol y como un ingeniero agrónomo ve un árbol, explica mi maestro. Pues así como un perro ve un árbol y dice, aquí voy a orinarme, un ingeniero agrónomo ve un árbol y dice, pero mira qué especie tan bonita, mira que este fruto, mira que su tronco, sus hojas, sus características. O sea, es la diferencia brutal entre un perro y un ingeniero agrónomo. Igual, es la diferencia entre una persona que no sabe ver con el alma y una persona que solamente sabe ver con el cuerpo. Uno es un perro y el otro es un ingeniero agrónomo. Esa es la diferencia. Entonces dice la parashá
que Yosef llevaba una camisa muy fina. Y esos ropajes equivalen al ropaje que lleva nuestra alma el día de la muerte. Cuando morimos, la cábala que estudiamos se presenta frente al alma. Y las fuerzas del mal no pueden tocar esa alma, explica mi maestro. ¿Pero qué es lo que cubre el alma? Ese ropaje que cubría a Yosef. Dice, una camisa muy fina. Claro, porque la cábala que estudias durante tu vida es lo que te va a proteger. Esa misma envoltura que te protege es lo que te abre las yeshivot celestes, las escuelas celestes, y acompañan al alma en todo momento. ¿Cuándo te acompaña la cábala? ¿Cuándo te acompañan esas vestiduras a tu alrededor que te protegen? Cuando caminas, cuando duermes, cuando despiertes, cuando eres juzgado. Miren, en Shabbat, este Shabbat, no tenía yo un destapador para poder abrir mi vino kasher. Y salgo de mi habitación, camino, y lo primero que me encuentro es una señorita de room service que en ese momento me abre el vino kasher. ¿A poco creen que fue casualidad? No, Akadosh Baruj Hu se encarga de todo en tu vida. Pierdes una cosa, te lo trae. No encuentras algo, te lo encuentra. Akadosh Baruj Hu tiene control de todo. La Torah se llama Mayim, agua, Gesed. ¿Qué es lo que no había en el pozo? No había Torah. No había Torah, por eso había hambre. Estaban en Kenán, había hambre. Es decir, había hambre, no había Gesed, es decir, la bondad que tienen los secretos profundos. No había Gesed. Israel fue exiliado porque había despreciado el estudio. Nuestros enemigos son entidades que se alimentan de nuestra energía vital. Pero los que estudian la cábala, estos comensales no les pueden tocar esa energía. Este fue el caso de Yosef, porque Yosef sabía que si él perdía su energía vital a través de su semilla, lo iban a hacer pedazos. Imagínense nada más que la demonia L-I-L-I-T, que estaba en la esposa de su amo, concibiera un hijo de Yosef. O sea, imagínense nada más eso. O sea, era una aberración. En ese sentido tenían razón los hermanos de Yosef en tratar de eliminar a Yosef. Pero no contaban que Yosef era una persona de alto conocimiento. Entonces los hermanos de Yosef quisieron matarle. ¿Por qué? Por envidia. Rubén intentó salvarle para que no muriera. Cuando le aventaron al pozo con esas serpientes y escorpiones, repito una vez más, no había agua, aclara el texto, y el secreto que envuelve esto es que aún en un mundo hostil, es decir, separado de la Torah, aún en ese mundo, hubo compasión por parte de Rubén por su hermano. ¿Y qué quiere decir? Que aún en un mundo hostil, reconoció la presencia divina que había en él. Buscó la opción que menos dolor le causara a Yosef. Y esa es la función de un médico. Buscar la opción que menos dolor le cause, la que menos afecte su calidad de vida. Y es lo que debemos de nosotros hacer como médicos del alma todos los días. Con nuestros hijos, con nuestros padres, con todo el mundo. ¿Qué pasa cuando tú no sigues la receta que el médico te da? Te regaña el médico. Exactamente igual. Cuando tú no cumples la halajá, cuando no prendes tu januquilla de forma correcta, cuando haces las cosas mal, ¿verdad? Me refiero también a mis queridos familiares, pues obviamente te regañan. ¿Por qué? Porque esto te va a traer dolor. Después vemos el caso de Yehudá con Itamar. Perdón, con Tamar. Disculpen. Y todo esto está ligado con una mitzvah que viene en Bereshit, que es Perú Urbú, que es la obligación de tener hijos en este mundo. Aquella persona que no ha tenido hijos, de inmediato se le aplica la reencarnación para que vuelvan a este mundo para que los tengan.
La primera ley escrita en la Torá, que es Perú Urbú, quiere decir tener descendencia, y esa ley aplica para todos, judíos, no judíos, para todo mundo. Por eso esta parashá explica que aun cuando una persona sea mayor de edad, aun cuando una persona ya haya tenido hijos, debe seguir teniendo hijos, pues no sabes por el mérito de cuál hijo es que llegarás al Olam Abá. Lo estoy diciendo texto literal mencionado por mi maestro del Zohar. Sin embargo, también aclara que para aquellos que evitan tener hijos practicando el onanismo, es decir, tirar su semilla, ese es el peor de los cortocircuitos que hace el hombre. ¿Y qué es lo que hace normalmente el hombre? Utilizar los métodos anticonceptivos correspondientes para tirar litros y litros y litros de semilla del hombre. Todo esto precisamente es narrado en la historia de Tamar, donde se había casado con un hombre llamado que hay todo un secreto que no quiero entrar en detalle, pero bueno, es y por el otro lado Onán. De ahí viene la palabra onanismo, es decir, el que vierte su semilla. Y bueno, ya sabemos toda la historia que está ligada con Tamar, donde aparentemente había hecho algo indebido, donde Tamar busca, supuestamente disfrazada de una prostituta, y donde busca, en este caso, a Yehudá para embarazarse directamente de Yehudá y tener un hijo, en virtud de que no pudo tener un hijo con su esposo y tampoco pudo tener un hijo con el hermano de su esposo, es decir, su cuñado. Porque hay una halajá que así lo señala. Hay una ley que así lo señala. Entonces, en realidad, ¿de qué nos está hablando? Bueno, en que Tamar estaba haciendo la corrección de Onán y de porque de otra forma ambos morirían, no estarían en este mundo y tendrían que regresar para tener hijos. Le deberían de dar las gracias a Tamar, que fue la que hizo la corrección. Entonces, en el Salmo 127, versículo 3, dice que los hijos son la herencia de Akadosh Baruj Hu. Dice el Zohar, pero es muy feliz el hombre que sus hijos aprenden los caminos de la Cábala, porque el mérito es para el padre, no para sus hijos. Quizá el padre es un rasha, es decir, un malvado. Es una persona que ni le interesó la Torah, no le interesó nunca nada. Pero el mérito del hijo le da la llave a esa persona para entrar en el Olam Abá. Entonces, entre esas mujeres que hicieron toda esta corrección, hay dos mujeres en la referencia bíblica, una es Tamar y la otra es Ruth. De ambas, de Tamar y de Ruth, se desprende la condición genética de Yehudá, que es Tamar se embaraza de Yehudá, y de la corriente de Ruth, que también viene de Yehudá. O sea, Ruth, aclaro, era una moabita. Y se dice que las moabitas no podían tener parte en el pueblo de Israel, punto. Pero Ruth se convierte y de ahí viene el rey David, la herencia del rey David. Y de ahí también viene el rey Shlomo, la sabiduría del rey Salomón. Y de ahí viene también el Mashiach ben David. Entonces, aparentemente, tanto Ruth como Tamar tenían relaciones ilegítimas, que no habían tenido hijos con sus difuntos maridos. Y en sus segundas nupcias tuvieron hijos, pero haciendo el tikún de sus anteriores esposos. ¿Qué nos está explicando? Que la diferencia es que Tamar y Ruth eran capaces de ver con los ojos del alma, no con la lógica. Rompieron los paradigmas. Y para muchos serían casi, Hasbe Shalom, unas prostitutas. Así las juzgarían como prostitutas. De la misma forma, mucha gente no entiende
cómo operan las leyes del cielo. Pero justamente eso es lo que nos enseña esta parashá, para enseñarnos que nuestra carencia viene porque vemos con los ojos del cuerpo, y ver con los ojos del alma, eso es también Yosef, porque Yosef es Yesod, el Sod de la Yud, la meditación. ¿Cómo podemos entender entonces todo esto? ¿Cómo opera el alma con respecto al mundo? Bueno, existe un sistema donde Akadosh Baruj Hu creó 7 planetas o estrellas, como le quieran llamar. Cada una tiene un jefe celeste o un mensajero que comunica los mensajes o pensamientos del hombre. Van pasando. Gesed, Geburat, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Así van pasando los mensajes. Es como una extrusora que va pasando la figurita. Y en la medida que nosotros tenemos un pensamiento incompleto, inmaduro, incorrecto, se va mochando. Entonces, el primero tiene una forma de corazón y después llega una tuerca hexagonal con un hoyo adentro. Es lo que quedó del corazón, todo mocho. Esas son las imperfecciones que ocurren entre los mensajes que hay en nuestra alma. Entonces, estamos hablando del alma que conecta con esos planetas. Los mensajes de Yosef en ambos sentidos siempre eran que Yosef tuviera suerte. Siempre. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Akadosh Baruj Hu había programado ese sistema, y es que nosotros podemos programar ese sistema. Pero aquí nos muestra que es la posibilidad de que, igual que Yosef tenía siempre suerte, por eso era llamado Ish Mashliach, hombre de suerte en este mundo. Por eso la importancia de siempre permanecer cerca de un tzadik, de un justo. Entonces, hay simplemente 2 razones por las cuales baja la verajá. La primera es no impurificar el Brit Milá, la circuncisión, la sexualidad. Y la segunda es por estudiar de día y de noche la ciencia de la Cábala. Quien cumple esto, le queda una huella en la cara, así lo dice, que produce temor y admiración en las personas. Esto ocurre cuando Yosef está en la cárcel, como prisionero, como jefe de la cárcel, como jefe de la casa de su patrón, frente al faraón. Es decir, donde está Yosef, en cualquier lugar que está Yosef, la gente lo admira, la gente le teme, un temor reverencial, se admiran de Yosef. Esto no es porque Yosef fuera muy bello, no, sí era un hombre muy bello, pero en realidad era por la belleza de su semblante, es decir, por todo el conocimiento que difundía cuando estaba frente a los demás. Cada uno de estos momentos es una lección de vida para nosotros. Por otro lado, cuando Yosef, como tzadik, juzgaba, Dios es quien ejecutaba sus juicios, no él. Esto es el Salmo 110, versículo 6. Entonces, los sueños de Yosef, siempre que vemos que él interpreta un sueño, tiene un riesgo. La interpretación de los sueños tiene un riesgo porque viene de Geburá en gran parte. Se corre el peligro de que entonces, dependiendo de cómo se interpretan, cómo ocurrirá después de su interpretación. Este es el caso de Yosef de los sueños del faraón. Siempre por esta razón se debe decir cuando se interpreta un sueño, es a Dios que pertenece la interpretación de los sueños. Siempre hay que decir esa frase. ¿Por qué? Porque quien interpreta un sueño depende de lo que sale de la boca de un tzadik, lo que Akadosh Baruj Hu cumple. No es el sueño del faraón simplemente lo que significaba, no caigan en la trampa del pshat, sino lo que salió de la boca de el tzadik, que era Yosef, eso es lo que se iba a cumplir en la vida del faraón, para que se entienda esta parte de la interpretación de los sueños de Yosef hacia el faraón. Es la boca del tzadik, es la sabiduría del tzadik, lo que finalmente Akadosh Baruj Hu cumple en este mundo. Y esa sabiduría de un tzadik se adquiere hasta por mirarle a los ojos, porque los ojos son la ventana del alma. Y el ojo transmite cosas que la boca
no puede expresar. De forma contraria, la mentira es un mal hábito que se extiende como la levadura. Es como una mala midá, una mala virtud. ¿Y qué fue lo que hicieron los hermanos de Yosef? Mentirle a Jacob. Después ya no sabían, en la siguiente escena, ya no sabían cómo esconderse de la mentira que hicieron con Yosef. Se volvieron mentirosos compulsivos. Ya no sabían cómo esconder el problema con Yosef. Dios no puede acercarse a donde está la mentira. El que profiere mentiras dice, no puede estar ante mis ojos. Salmo 101, versículo 7. ¿Por qué? Porque precisamente corrompe el sistema de los planetas, donde se modifica ese mensaje que se transmite y entonces se vuelve incongruente y no pasa. Estos mensajeros celestes lo que buscan es seducir al pueblo de Israel, así como la esposa del patrón de Yosef buscaba seducir al pueblo de Israel. Eso es lo que significa. Son mensajeros celestes que buscan seducir a quien está en conexión continua para que caigan. Ese es el evento y el secreto del evento de la esposa de Potifar. Es el caso que Yosef fue hecho dudar también cuando le pide al carcelero que se acuerde de él. Lo manda como mensajero. Y la esposa de Potifar también lo pone en duda a Yosef. Es la seducción continuamente que viene a través de nuestros 5 sentidos. Nuestra alma es adversa a los 5 sentidos. Y es nuestros 5 sentidos que tienen que estar gobernados a través de la percepción del alma. Esa es la vida de Yosef.